Bien, bueno, vamos a iniciar. Agradecemos a el Eterno, nuestro Padre Celestial, que nos permite trabajar hoy juntos con esta clase que queda grabada para ustedes y para los que están tanto presencial como los que después la ven. Hoy vamos a hablar sobre los dones espirituales y ministerios. Está basado en este libro que se llama Elevando la visión profética, donde las águilas se atreven a volar. Y bueno, hay algo muy especial sobre estos dones espirituales y ministerios. Creo que es muy importante que como creyentes vayamos madurando sabiendo distinguir estos dones espirituales y ministerios. De esta manera vamos a saber con toda claridad qué es lo que quiere el Señor de nuestras vidas, de qué manera le podemos servir con mayor sabiduría. Algo que le puedo decir y me ha tocado verlo ya en estos prácticamente 40 años de vida pastoral y quizá 44 de creyente. El Espíritu Santo, bendito sea, en hebreo se dice Ruach HaKodesh, es el Espíritu Santo, está trayendo un derramamiento en nuestras congregaciones con esa renovación que necesitamos. No estamos solos. El Señor Jesús dijo, no los voy a dejar huérfanos. Y nos dejó la promesa del Espíritu, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros le demos a las escrituras el lugar que les corresponde por ser la palabra infalible de Dios. Esta semana recibí un comunicado de un hombre de Dios, amigo mío de muchos años, un hombre muy serio, un profeta, él tiene un ministerio profético a la nación, y me decía el texto en un chat, me decía, Javier, sé que eres una persona muy ocupada, shalala, pero quiero pedirte por favor que revises este documento, porque, y me des tu opinión sobre él, me dice, ¿no? Porque hay una persona que está destruyendo iglesias en Guadalajara. ¡Sas! Y me lo manda, ¿no? Y yo así le di un rápido, ¿no? Y llego a la conclusión, ¿no? La conclusión inmediata fue una lectura de esas de a ojo de águila, rápida, rápida, y llego a una conclusión. Digo, bueno, pues sin duda alguna es un documento aparentemente muy cristiano, pero tiene elementos de apostasía. Eh, el apóstata es alguien que ya conoce a Jesucristo, pero después reniega de Jesucristo. Y esta persona es muy famosa en los Estados Unidos, de habla hispana, y me mandan ese reporte. Yo dije, pues no cabe duda que estamos viviendo los tiempos difíciles. No digo nombres para no herir susceptibilidades y recuerden que esto se va a YouTube y no quiero que nos corten el canal. El asunto es que está destruyendo iglesias en Guadalajara. El escrito tiene rasgos de apostasía. Estamos viviendo tiempos difíciles y hay como me dice Rosy, una infodemia. ¿Qué es una infodemia? Una infodemia es una epidemia de información, una epidemia de información que puede infectar. Recientemente yo les decía en un comunicado, un audio que hago casi todos los domingos, una palabra profética, les decía, te voy a guardar de la, de la apostasía, ¿no?
Y repito, por definición, la apostasía es cuando alguien conoce a Jesucristo, mantiene una relación de Jesucristo y luego lo empieza a negar en una forma a veces abierta, tajante, anticristo o a veces sutil. Eh, esta destrucción de las iglesias en el estado de Jalisco ha sido muy sutil por una persona que es líder en el pueblo de Dios de habla hispana, ¿no? Entonces, ay, qué bueno que estamos aquí para aprender sobre los dones espirituales y ministerios. Espero en Dios poder servir a Jesucristo y son muy importantes estos conceptos en el cristianismo. Los dones espirituales y los ministerios, y muy importante saber distinguirlos. Eh, Ambos están capacitados con los creyentes, ¿no? Los dones espirituales, cada creyente tiene dones, cada creyente tiene un llamado a un ministerio para servir dentro del cuerpo de Cristo, pero tienen diferencias claras, los dones y los ministerios, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tratar de explicar con mayor claridad. Les decía que estoy convencido que el Espíritu Santo está trayendo un derramamiento. Un derramamiento es cuando hay en abundancia en nuestras congregaciones. El Espíritu Santo hoy día, en el siglo XXI, está haciendo una renovación, una restauración sobre el concepto, por ejemplo, del reino de Dios, ¿no? Que empecemos a predicar, a entender como gentes del reino, ¿no? Del reino de Dios. Esa renovación que necesitamos de que Jesucristo es Rey de Reyes, Señor de Señores, que pertenecemos a un reinado que nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Entonces, bueno, yo creo que el Espíritu Santo una vez me reveló que vea usted, hay un derramamiento ahí en la diapositiva. La paloma es símbolo del Espíritu Santo, pero está cayendo sobre un mar de agua, ¿no? Ahora, yo creo así como revelación que ocasionalmente el Señor permite que haya una especie de tsunamis espirituales, unos oleajes grandes que llegan espiritualmente de un mar espiritual a tocar la tierra, ¿verdad? Es una ola muy poderosa que se está moviendo a lo largo de la historia. Es como el oleaje, ¿no? Cuando va y viene, en diversos tiempos ha mandado diversos avivamientos. El Espíritu Santo ha seguido y ha de venir como olas una tras otra en una playa, ¿no? Entonces es muy importante que en este venir del Espíritu Santo nosotros estemos atentos, recibamos los dones, tomemos el ministerio que nos corresponde, recordando que eh, permíteme que hay 4 personas esperando ser admitidas. Gracias ya. Recordando que la letra mata, decía la carta a los Corintios 3:6, más el espíritu vivifica, ¿no? Entonces, si nosotros leemos la Biblia como si leyéramos alguna novela más, algún libro más, sin la guianza del Espíritu Santo, no nos va a servir de mucho, no nos va a edificar. Podemos aprender intelectualmente, pero nuestro corazón puede quedar seco de las cosas del Espíritu Santo, del agua viva, ¿no? Solamente el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh,
puede crear dentro de nosotros la vida de Jesucristo. Él quiere que crezcamos a la estatura del varón perfecto, que no nos quedemos ni flacos, ni desnutridos, sino que vayamos creciendo, conociéndolo más y más a Él. Entonces, em, la letra mata, mas el espíritu vivifica, ¿no? Entonces, tengan en cuenta que todos estos principios, pues nos van a ayudar a tener una visión de los dones espirituales. De eso voy a hablar esta noche, de los dones de Dios, ¿verdad? Eh, Hay un texto importantísimo que a mí me abre los ojos y pido en este momento. Está en Efesios 4:8. Solamente el Espíritu Santo decía, puede crear dentro de nosotros la vida de Jesucristo. Y dice Efesios 4:8 textual, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y el apóstol Pablo toma uno de los salmos, el Salmo 68:18, y lo inserta, nos ilustra a los cristianos con este pasaje del Salmo 68:18. Y si usted va a leer el Salmo 68:18, es prácticamente textual, pero tiene un elemento que a mí me pone a reflexionar. Dice textual, subiste a lo alto. ¿Quién subió a lo alto? El Señor. ¿Cuándo fue que subió a lo alto? En la ascensión. Después de su resurrección hubo una ascensión que dejó estupefactos a los apóstoles ahí y los ángeles le dijeron, así como lo ven subir e ir, así va a regresar entre las nubes, ¿no? Entonces subiste a lo alto, cautivaste la cautividad. Eh, ¿Qué es eso de la cautividad? La cautividad del pecado del hombre. Todo hombre sin Jesucristo está cautivo, pero Él es el que da la libertad. Él dijo, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres, ¿no? Entonces subiste a lo alto, cautivaste la cautividad. Dice, tomaste dones, ya vimos que la palabra dones es regalos, tomaste dones para los hombres, y aquí es donde a mí me entra un poco así el aspecto reflexivo, ¿no? Y también para los rebeldes. ¿Cómo? Para que habite entre ellos ya, ya Dios. Ya es un apóstrofe de Jehová, de Yahvé, ¿no? Es una forma de decir Dios. Pero dice que dio dones a los hombres y también a los rebeldes. Y entonces, ¿por qué, Señor? Y en clases pasadas decíamos que los dones son irrevocables, que los dones Dios te los da y no te los quita. Y hubo una intervención de varios hermanos en el momento del diálogo que hablaban de el carácter. Una cosa es el carácter cristiano, el fruto del Espíritu, y otra cosa son los dones. Y les decía yo el caso que a mí me parecía inexplicable aquella vez, que un hombre de mis alumnos se confesó así como conmigo y me dijo, mire, yo soy un pecador. Pero cuando llego yo allá a casa, a la ciudad, a la iglesia, pues yo me incorporo a la iglesia
y me incorporo al equipo de oración de hospitales y voy al hospital y oro por los enfermos y sanan, pastor. Pero yo digo, ¿por qué, Señor? ¿Por qué usas mi vida, verdad? Cuando impongo las manos y ordeno a la enfermedad, lárgate en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Y algunos sanan. Y él me dice, yo soy un rebelde, dice. Perdóneme, pastor, ayúdeme, me decía, ¿no? Entonces, bueno, primero necesitas caminar en arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón. Pero me sorprendió que me dijera que a pesar de andar en pecado, ¿no? Eh, Dios lo usaba. Y hice una reflexión, quizá tú has conocido a alguien que tú dices, no puede ser si este hombre yo sé que eh, quizá anda en adulterio o es un granuja, un ladrón, o es bien mal hablado, o es bien mundano y acá se pone, y entonces yo digo, caray, Señor, tú eres tan generoso con la humanidad, tan hermoso con la humanidad, tan precioso, tan que aún a los rebeldes les das el chance de ser usados, arrepentirse, pero todo esto proviene de Dios, proviene de su gracia. Yo sé que lo que le estoy diciendo a usted es controversial porque eh, sin santidad nadie verá a Dios y los dones son del Espíritu Santo, pero son un regalo. No es algo que ganamos por nuestros méritos, por nuestras capacidades, por nuestro intelecto, por nuestra preparación. No, no. Los dones provienen de Dios. Tengamos esto en cuenta mientras analizamos lo que nos dicen las Escrituras. Vamos a estar trabajando esta semana y la próxima una visión general del aspecto de los dones espirituales, del fruto del Espíritu. Veamos que el carácter se importa, ¿cómo no va a importar? Si debemos estar a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo, ¿no? Y él tenía un carácter perfecto. Bueno, los dones espirituales son bendiciones o capacidades que Dios otorga, ¿verdad? Perdón por la insistencia, son de Dios y Él los regala. Son para bendición y beneficio de quienes aman al Señor, pero no son para nosotros, sino son para que los pongamos a disposición de la iglesia, de otras personas, ¿no? Un don espiritual es cualquier capacidad que nos da el Espíritu para ministrar en la iglesia por medio de ella. Ahí está una foto del recuerdo allá en la costa de Acapulco, donde teníamos la escuela apostólica profética, y hubo una marcha, ¿verdad? Y ahí está mi hermano Joel le presté mi espada, ¿verdad? Estábamos orando contra las potestades del mar, contra el Leviatán y todos los demonios de una de las ciudades más peligrosas del mundo, Acapulco, ¿no? Y donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, porque Dios es bueno. Un don espiritual es cualquier capacidad que nos da el Espíritu para ministrar en la iglesia y por medio de ella. ¿No? Entonces decíamos que la expresión del griego carismata, ¿no? Carismata es el carisma, ¿no? Eh, 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 Quiere decir algo que se recibe favorablemente, con libertad, ¿no? Es la gracia, ¿no? Es la expresión de los dones, los recibimos por gracia, es como la salvación. Tú no tienes que hacer nada para recibir la salvación más que tu arrepentimiento y tu fe en Jesucristo, pero
No tienes que ir a bailar a Chalma, no tienes que ponerte de rodillas y ponerte unos nopales en el pecho para ir a ver a la Virgencita de Guadalupe, no tienes que hacer ninguna obra. Cualquier obra religiosa que tú hagas es como trapo de inmundicia delante de los ojos de Dios. Y trapo de inmundicia, quiero pensar en el trapo sucio, la jerga esa que dejaron ahí junto a la cubeta, ¿no? Eh, pero un trapo de inmundicia, decía, son las obras de los hombres, ¿no? Sin embargo, la pureza de Cristo, la sangre de Cristo, la doctrina de Cristo, la persona de Jesús de Nazaret, sus enseñanzas, estarle esperando, estarle amando, ¿verdad? No es nada difícil amar a Jesús, el Cristo. No nos cuesta trabajo amarle, de verdad que no. Conocerlo implica que vas a terminar amándole, respetándole, ¿verdad? Entonces, bueno, regreso al tema. La misma palabra, carisma, donde gracia existe 17 veces en las Escrituras. Aparece constantemente un don, es una capacidad que nos da el Espíritu para ministrar a la iglesia, ¿no? Eh, entonces, en segundo término, el don que Dios nos da puede ser usado para el convencimiento y la conversión de los incrédulos que Dios ya los tenga en la mira. Entonces, por eso también a veces ministrar un don a un incrédulo, no nada más a la iglesia, también puede ser positivo en el sentido de que se puede convertir, ¿no? Entonces, hay dones que operan, vamos a ver la diferencia entre los dones del Espíritu Santo y los dones de servicio. Los dones de servicio aparecen en la carta a los romanos, ahorita vamos a ver. Y luego los ministerios también llamados los dones ministeriales, algunos los llaman así, que aparecen en la carta a los Efesios, ¿no? Entonces, amados del Señor, los dones del Espíritu son sobrenaturales, ¿no? Entonces, vamos a ver, em, son como Pablo cuando decía en Romanos 15, 18, 19, dice, lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra, es decir, predicación, y con las obras. ¿A qué obras se refiere? Dice, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo. Por eso esta clase es para activarte, le pido al Espíritu Santo que toque nuestros corazones de todos nosotros para poder caminar con señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo, porque eso es una necesidad y hace falta a la iglesia de Dios. Ahí estuve hace años en una convención de apóstoles y que me agarran y que me empiezan a ungir y a poner manos, pidiendo que viniera el Espíritu Santo sobre mí. Bueno, pues en ese entonces era un tiempo de, vamos a llamarle de transición, ¿no? De transición de lo pastoral a lo profético, ¿no? Y en lo personal, cuando yo inicié mi caminar cristiano, ya di el testimonio, empecé en una iglesia histórica, no fui enseñado sobre los dones, fui enseñado mucho en cómo evangelizar. Fui enseñado mucho vamos a decir, es una materia que le llamábamos cristología, ¿no? La vida de Jesús, los hechos de Jesús el Señor, pero nada, nada de dones. Más tarde tuve contacto con iglesias carismáticas
ahí en la universidad me encontré con unos compañeros cristianos que eran, híjole, tremendamente carismáticos, pentecostales, algunos eran de las asambleas de Dios, y nos dábamos nuestros entres, ¿no? Acaban de cerrar un seminario, pues que era muy famoso, de las asambleas de Dios, ahí en San Lázaro, en Ciudad de México. Los sacaron, hasta la Guardia Nacional les echaron para sacarlos del terreno. Yo creo que estamos muy cerca ya de no solo de la apostasía que decía la destrucción de iglesias a nivel doctrinal allá en Guadalajara, sino hay otros hechos, ¿no? Nos informamos que hay persecuciones de iglesias en Chiapas, en el estado de Hidalgo, eh, por grupos católicos. Realmente son estas persecuciones, ¿no? Pero nada va a detener el poder del Espíritu Santo, ¿eh? Nada ni nadie. La historia ha enseñado que cuanta más persecución hay, más avivamiento pasa en el corazón de los cristianos. Así que alguien diga, gloria a Dios. Vamos a ver. Les decía que la lista de dones que aparecen en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Incluyen ambos tipos. Los dones se mencionan en las cartas a Romanos, en Efesios, en Primera de Corintios, en Primera de Pedro, etcétera, ¿no? Vamos a tratar de desglosar y que, así como esa águila de fuego va a despedazar a la cobra y le va a quemar todo, ¿verdad? Así el Espíritu Santo venga con fuego de Dios, ¿verdad? Hablamos del toma nota, creo que está en su libro, creo que sí. La lista de dones que dice la Escritura que subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, aparece en Romanos 12 del 6 al 8. Aparece en Primera de Corintios 7:7, en Primera de Corintios 12, es muy importante, el 8 al 10 y el 28, en Efesios 4:11 y en Primera de Pedro 4:11, están ahí en tu manual. Vamos a desglosarlos, ¿verdad? Los dones de servicio. Vamos a empezar. ¿Dónde aparecen estos dones de servicio? ¿Dónde? ¿Dónde, hermano? En Romanos 12 del 6 al 8. En Romanos 12 del 6 al 8. Los vamos a desglosar. Son dones, son regalos que Dios pone en el corazón de los hombres para servir mejor en la iglesia. En la Biblia, el servicio es una de las expresiones más importantes de amor, de obediencia, de humildad hacia Dios y hacia los demás. Alguien allá en casa diga, servicio. Servicio no se trata solo de hacer las cosas, porque tengo que hacerlo. No, el servicio a Dios implica iniciativa, implica servir por amor sirviendo el ejemplo de Jesucristo. Jesucristo fue muy claro. ¿Quiere alguien ser el mayor entre ustedes? Tendrá que servir a los demás. Puso el ejemplo lavando los pies de cada uno de sus apóstoles. Oiga, le lavó los pies cochinos a Judas. Sí, a una Judas. Quiere ingresar. ¿Quién? Osama Javi. A ver, déjenme ver, creo que hay algunos que tienen la liga, ¿no? ¿O no? ¿O Se no? las mando si quieres.
A ver, parece, discúlpenme, me están informando que hay algunos que quieren entrar. O ya enteraron, pregunta si está No sé. Rosalba Cuellar y Javi con X Que si ya entró Rosalba Cuellar y Javi y Santa. y Santa. Santa ya entró. Aquí estoy presente. Javier también ya entró. Ah, ok, Y perfecto. Rosalba también. Gracias. Es que en el WhatsApp teníamos el reporte. Regreso al tema, discúlpenme, el servicio. El servicio es por amor al Señor, ¿verdad? No se trata de solo hacer las cosas, sino servir por amor. ¿Y qué creen? La palabra servicio en griego es diaconos, diaconos con K, diaconos. Quizá usted en las organizaciones eclesiásticas a la que quizá usted pertenezca, una de ellas, le llaman diácono a un nivel de servicio, a un nivel de servidor. Realmente la palabra diáconos significa servidor, ministro, ayudante. Y estos dones de servicio aparecen en la carta a los Romanos 12 del 6 al 8. Entonces, bueno, vamos a continuar, ¿verdad? Para ver esto, cómo incluso en la iglesia primitiva seleccionaron servidores, diáconos, para empezar a hacer una organización, porque a las buenas intenciones hay que ponerles metodología, y eso hicieron en la iglesia primitiva los hermanos apóstoles. Dones de servicio. Ay, tengo una síntesis de toda la carta a los romanos, escrita por Saulo de Tarso, un fariseo persecutor de la iglesia, ¿verdad? Que se sabía de memoria toda la Torá, la tradición, tiene un encuentro con Jesucristo, lo tumba del caballo la visión, queda ciego y a partir de ahí empieza un ministerio, ¿verdad? Y escribe toda la carta a los romanos. Bueno, esta diapositiva está muy, muy interesante porque sintetiza así gráficamente todo lo que Pablo hacía, ¿verdad? Que revela la justicia de Dios, donde habla que se crea una nueva humanidad con el nuevo Adán que es Jesucristo. Luego también habla del cumplimiento de las promesas de Dios a Israel y finalmente dedica a unificar a la iglesia. Pero vamos a hablar de los dones en la carta a los romanos, ¿sale? Ese es asunto. Mire, textual. Aquí está el texto en nuestra pantalla, ¿verdad? Si alguien lo quiere leer, por favor, quite su micrófono. A ver, estoy viendo aquí a Marisela. Si nos hace favor de leer la pantalla, hermana, tenga la bondad. Dones en la carta de los romanos. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Amén. Sí, gracias. Muchas gracias, Marisela. Vean ustedes, está subrayada la palabra caris, dones. ¿Verdad? Los dones, tenemos que echarle un vistazo a estos dones de servicio y están en rojo para irlos desglosando, ¿verdad? Vean, dice el de profecía, ya como don, el don de profecía aparece en Romanos también, no nada más en Corintios, ¿verdad? Los profetas poseen por lo general un mucha elocuencia, denuedo, persuasión de parte de Dios, dice.
úsese conforme a la medida de la fe. Oye, ¿sabías que la fe tiene medidas? Tiene medida. ¿Y quién es el autor y consumador de la fe? Jesucristo. Él le decía a algunas personas, conforme a tu fe te sea hecho. Entonces, el don de profecía dice, úsese conforme a la medida de la fe. Amén, Señor, actúa en tu bondad y levanta nuestra fe de todos los de este grupo. Alguien diga amén. Ahora dice otro don que dice, o sí de servicio. Ahí está el don de servicio. Y dice en servir. Los que sirven generalmente son los que ministran, son personas que son fieles, que son confiables, que son leales, que son serviciales. Entonces, aquí está el don de servicio. Y de repente nos aparece el que enseña. Los que enseñan generalmente son pensadores claros y estudian no nada más la Biblia, sino comentarios bíblicos. O si van a enseñar a niños, se ponen al nivel de los niños. Si van a enseñar a jóvenes, se ponen a nivel de los jóvenes, ¿verdad? Entonces, aquí está el que enseña en la enseñanza. Ahora, ojo, de repente aparece un don, el que exhorta. ¡Wow! ¿Qué es esto del que exhorta? El que exhorta son personas que tienen un liderazgo, que saben cómo motivar, que saben cómo motivar a otros, diciéndole las cosas para que hagan las cosas, ¿verdad? Así es el que exhorta. ¿Y qué creen? Aparece otro don en la carta a los romanos, dice, el que reparte, nada de que que reparte le toca la mayor parte, no. Aquí dice el que reparte con liberalidad. Los que reparten son generosos. Los que reparten son confiables. Como dicen allá en la Ciudad de México, no se van a agandallar agarrando algo para sí, sino van a repartir con generosidad, con desprendimiento, son confiables. Ahora aparece otro don, el que preside, el que preside. ¿Cómo son los que presiden? A ver, pues son buenos organizadores, son buenos directores, ¿no? A veces hay personas que parece que nacieron para dirigir un culto, ¿verdad? Tienen ese carisma para dirigir un culto, ¿no? Pero otros parece que los pasas a dirigir y no, ¿verdad? Como que haz de cuenta que mejor voy y me tomo mi pasiflorina y ahí me quedo. No, el que preside con solicitud, ¿verdad? Son buenos organizadores, son buenos directores. Y aparece otro último don en esta descripción de Pablo, espero que estés tomando nota, misericordia. El que hace misericordia con alegría. ¡Wow! Hacer misericordia con alegría. Esto quiere decir que los misericordiosos son amorosos, se sienten felices cuando dan su tiempo, su esfuerzo a otros, ¿verdad? Entonces, ¿qué les parecen estos dones de servicio? ¿No? ¿Verdad? Aquí está en esta diapositiva lo que acabo de
decir. Si quieres, tómale una foto. Algunos le dicen screenshot, ¿no? Pero ahí están los dones de Romanos, ¿sí? Vamos a ver la siguiente diapositiva. Los dones, aquí están mis amigos que luego vienen una vez al año. Y dice Heikki que ya quiere tomar la nacionalidad mexicana. Y le digo, oye, yo no conozco a ningún mexicano que quiera agarrar la nacionalidad finlandesa. Pero tú sí quieres venir a mi México lindo y querido. Bueno, Heikki le gusta mucho ministrar, enseñar sobre los dones. Pero sería muy difícil que una sola persona de la iglesia tuviese todos estos dones. Es muy difícil, es muy difícil. Dios es tan bueno, tan amoroso, tan justo que Él reparte como quiere, a quien quiere y a cuando quiere. Me decía un maestro del doctorado, decía, el apóstol Pablo tenía 33 dones. Wow, yo decía, y nos puso a contarlos y por eso, bueno, surgió entre otras esta clase, ¿no? Son muchos en una sola persona, ¿no? Pues mira, con que tengas uno de los que dijo la carta a los romanos, pero bien puesto, con eso tu iglesia está bendecida. Ahora, el asunto es cuando usted identifica sus dones y la lista que les pedí ya debe de estar completa. Eh, Pregúntese cómo puede usarlos, ¿no? Generalmente otras gentes de buena fe, ¿no? Gentes de buena fe te van a decir que tienes ciertas cualidades que puedes utilizarlos para edificar a la familia de Dios, ¿no? Ahora acepte al mismo tiempo que sus dones no pueden llevar a cabo todo el trabajo de la iglesia. Ese es el error de muchos pastores, eh, como yo, quizá usé un tiempo ese pastor, ese error, quiero decir, ese error, donde difícilmente delegaba, ¿verdad? Porque equivocadamente dice el pastor, no va a hacer las cosas como yo quiero que las haga. Y pues bueno, ándale. Los dones Dios los dio a diferentes personas. Es función del pastor, del apóstol o del profeta señalarlos para ponerlos a trabajar. Ahora, sea usted agradecido con otros hermanos que tienen dones diferentes a los suyos. Quizá usted tiene un don, pero otros hermanos tienen otros dones. Pues hay que dar gracias a Dios porque los tiene, ¿no? Entonces procuremos que los puntos fuertes o los puntos débiles que tengamos en la iglesia eh, y seamos agradecidos, ¿no? Agradecidos porque Dios puso diferentes personas, diferentes dones, diferentes cualidades, y juntos, alguien diga juntos, podemos edificar la iglesia de Cristo. Bueno, ya vimos los dones de Romanos, ¿vale? Ahora vamos a ver los dones del Espíritu Santo en la carta a los Corintios. Ay, esta carta a los Corintios es maravillosa en este sentido de los dones en el capítulo 12:4. Wow, aquí vamos a estar trabajando y quizá voy a ser insistente estas
2 semanas sobre asuntos de la carta de los dones. Dice textual, primera a los Corintios 12:4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Qué dijo? Diversidad, ¿verdad? Entonces, Pablo escribió 2 cartas a los Corintios. Algunos investigadores dicen que hay una tercera que se perdió en la historia, que no salió editada. Pero bueno, lo que Pablo quería era edificar a esta iglesia cosmopolita porque es un puerto y llegaba gente de todas las culturas, de todos lados. Llegaban cretenses, griegos, italianos, franceses, venían de las costas de África, siempre se estacionaban en Corinto. Y Corinto era una ciudad de pecado. Eh, Hace rato decía yo que Acapulco era de una de las ciudades más peligrosas del país, porque pues hay mucho pecado ahí, ¿verdad? Llegan de otras ciudades, sobre todo de Ciudad de México, y van a tirar la basura allí y no la recogen y ahí se la dejan a los acapulqueños. Pero Corinto ha de haber sido terriblemente difícil, ¿no? Entonces, Pablo tenía que predicar el evangelio en ambientes fáciles, difíciles, donde Dios los enviara, ¿verdad? En Corintio había problemas, divisiones, inmoralidad sexual, abusos en la cena del Señor y, ojo, había mal uso de los dones espirituales, ¿no? Entonces, ahí es donde Pablo se dedica a hablar de los dones del Espíritu en Corinto, ¿no? Y ahí tenemos una toma que hicimos ahí en un alcance, un eh, congreso que hubo en el Estadio Azteca. Hace años que nos prestaban el Estadio Azteca, la iglesia, y bueno, prácticamente lleno, 3/4 partes del estadio estaban llenos, ¿verdad? Bueno, y nos dimos cuenta allí qué grande es la iglesia de Dios. En la República Mexicana se dice que hay 17 millones de cristianos evangélicos, bíblicos, evangélicos, ¿no? Los datos del INEGI no están correctos. Hay estudiadores de todo este asunto, ¿no? Ahora, bueno, si es tan grande la iglesia, hay diferentes dones, funciones diferentes que son colectiva individualmente, ¿verdad? Otra vez, los dones no están diseñados para la gloria de la persona, sino para la gloria de Cristo y el bien de todo el cuerpo de Cristo, el bien de toda la iglesia, ¿verdad? Entonces, este es el tema que vamos a ver después más adelante en un tema que se llama la manifestación del Espíritu. Pero vamos a los dones en la carta a los Corintios. Vamos a ver, textual. Ahí está, ¿verdad? Vamos a pedirle a otra persona. A ver, hermano Margarito, ¿cómo anda de volumen? Si nos hace de favor de leer eh, los dones en la carta a los Corintios. Amén, amén. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, Es en el 12:7, ¿verdad? sí, 12:7 al 10. Está la diapositiva. Ajá. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu,
a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diverso género de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu. Bien, hasta allí, gracias. Vean, Pablo les dice, hay diversidad de dones, hermanos, son diversos. A cada uno les dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué es dada la manifestación? Para provecho, para provecho. Y vamos a desglosarlos un poquito. Después, más adelante, los vamos a ampliar. En el libro están más desglosados. Pero, por ejemplo, dice, es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Ojo, muy importante lo que voy a decir. Dice palabra de sabiduría. No dice sabiduría, ¿eh? No dice sabiduría. Dice palabra de sabiduría. ¿Sí? Así dice en tu Biblia. Amén. Una vez le pregunté a mis queridos y amados alumnos como ustedes, a ver cómo se obtiene la sabiduría. ¿Cómo se obtiene? Y algunos, bueno, hay por lo menos tres cosas. Una, estudiando. Sí, perfecto. Dos, con la edad, por la experiencia. ¿A poco no? Sí. Tres, ¿cómo se obtiene la sabiduría? Por revelación divina. Entonces ya sabe usted cómo obtener sabiduría, ¿no? Entonces, bueno, este no es el tema, la palabra de sabiduría, pero sí Pablo habla en los dones, en la carta a los Corintios, de palabra de sabiduría. Después desglosaremos en qué consiste. A otro dice palabra de ciencia o de conocimiento. En este caso se usa la misma palabra ciencia y conocimiento en griego. ¿Cuántos van? Van dos, según el mismo espíritu. ¿Y a otro qué? Fe. Pero no es la fe salvadora ni la fe del fruto del espíritu, ¿no? Eso, aquí es fe como don. Esa es la diferencia. A otro fe por el mismo espíritu. Ya van tres. Ahora cuatro. A otro dones de sanidades. Ojo, ponga atención. Está en plural. Me he encontrado a muchos amados hermanos que me dicen don de sanidad. Señor, dame don de sanidad. No es así. En la Biblia dice dones de sanidades. Es como si llegas al hospital donde hay 20 especialidades médicas y uno es gerontólogo para los viejitos, otro es paido para los niños, otro es neurólogo para los nervios, otro es cardiólogo para el corazón, otro es pues ¿qué le gusta, no? Dones de sanidades por el mismo espíritu. Al otro, hacer milagros, hacer milagros. Nunca trate de explicar un milagro, ¿eh?
porque no va a poder. A otro, profecía. Profecía. Vean que no solo aparece en la carta a los romanos, sino ahora aquí como dones del Espíritu en Corintios. A otro, aquí aparece discernimiento de espíritus. Espíritus. Algunos piensan que es discernimiento de demonios. No, dice de espíritus. Y ahí entra el concepto de demonios, pero también hay otros espíritus que son buenos, benéficos, ayudadores de los herederos de la salvación, que son los ángeles. A otro, diversos géneros de lenguas. Esto quiere decir que hay varias lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Ojo, ponga atención. No dice traducción, dice interpretación de lenguas, ¿vale? Entonces vean ustedes la gran variedad que hay de dones en la carta a los Corintios, así como vimos en los Romanos, ¿no? Qué importante está todo esto, ¿verdad? Acepte usted que no todos tenemos los mismos dones. Vamos a ser agradecidos con Dios que tengo otros hermanos que tienen otros dones potencialmente diferentes a los que me has dado. Procure usted desarrollar los puntos fuertes que Dios le ha dado a usted para servicio en la iglesia. Agradezca a que otros hermanos tienen sus dones y así Dios quiere edificar la iglesia, ¿verdad? Ahí encontramos a mi amigo Hey que está orando por Rosy, ¿verdad? Ahí están. Bueno, vamos a ver. Hay otros dones en la carta de Corintios, hermano, pues si te pones a estudiar, Pablo dijo una ocasión ahí en Primera de Corintios 7, 9, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Y algunos dicen, pues ¿cómo? Y entonces algunos exégetas dicen, es que Pablo era viudo. ¿Y cómo sabes? No era soltero. ¿Y cómo sabes? Pues no dice, pero sí dice, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y a otro de otro. Y luego habla de esos otros dones. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Entonces ahí no sabe uno si era soltero, si era viudo, ¿no? Pero si no tienen don de continencia, fíjate, ahí ya menciona otro don, ¿eh? Ahí en la carta, don de continencia. Si no lo tienen, pues cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. Entonces aquí entra el asunto de el celibato o la castidad, si realmente es un don. Pues Pablo dice, le llama don de continencia, ¿verdad? Entonces, bueno, pues yo no sé si la soltería es una ventaja o una desventaja. Pablo decía, es que el que está casado, por ejemplo, un hombre casado también va a procurar agradar a su mujer, o una mujer casada va a procurar agradar a su varón, a su esposo.
Y Pablo de él era de que todo al Señor, ¿verdad? Olvídate de eso, ¿no? Pero la Biblia también reconoce la viudez como una situación, pues que requiere cuidado, apoyo, ¿no? Por parte de la comunidad cristiana. Ese es otro don, el don de continencia, ¿eh? Sale. Em, Ahí está. Ah, pues ahí estamos casando, Rosy y yo, a una parejita de hermanos. Ya tienen su bebé, ya tienen su bebé. ¿Verdad? Marcos. Bueno, entonces, si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quedando. Bueno, vamos a ver otro aspecto, hermanos. Ya vimos los dones de Romanos, los dones de Corintios y ahora los dones de Efesios, ¿no? También llamados los ministerios, pero realmente son un don, es decir, un regalo de Dios para que el ministro pueda cumplir su función, ¿verdad? Vamos a leer textual en Efesios 4, 11 y 12. Se lo leo, dice que él mismo, o sea, Jesucristo, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que es la iglesia. Vamos a ver esta carta a los Efesios. Es ahí donde dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, ¿no? Entonces, algunos de estos eh, ministerios quíntuple, ¿no? Algunos le llaman los dones de Jesucristo, otros los dones del Hijo, los dones de la ascensión, en fin, ¿verdad? Ahí estamos bautizando a un jovencito hace años también. Eh, Vean ustedes, vamos a desglosar. Claramente dice apóstolos o apóstoles, eh, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿no? Entonces, Efesios 4, 8 y 11 dice, ¿verdad? Es el ministerio quíntuple, ¿verdad? Ya explicábamos de la mano que en la antigüedad, ¿no? Cuando había un guerrero destacado, le amputaban los dos dedos, el pulgar y el índice, para que quedara con tres dedos, y de esta manera ya no podía tomar la espada, ¿no? Simbólicamente, pues la espada es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y Satanás astutamente empezó a decir que ya no hay profetas, que ya no hay apóstoles, pero la Biblia dice otra cosa, ¿no? Entonces, estos cinco ministerios describen la organización de la iglesia primitiva y la organización de vida de la iglesia de todos los tiempos, ¿verdad? Esto quiere decir que, pues, debe haber responsabilidades, eh, y bueno, había ministerios, hablando de la iglesia primitiva, ministerios itinerantes, ¿no? Itinerantes era que viajaban los evangelistas, los profetas, según el Espíritu los movía, ¿no? Entonces, bueno, rápidamente después los vamos a desglosar. Ahí estoy con Rosy. Los apóstoles son enviados, ¿no? Directamente por Cristo. Generalmente los apóstoles son
fundadores de iglesias o portadores de una autoridad doctrinal, ¿no? Por ejemplo, Pedro, Pablo, Juan. Los profetas. Los profetas son portadores de un mensaje de Dios, ¿no? Tanto para el presente como para el futuro, y su función va a consistir en exhortar, en corregir, en consolar, ¿no? Los evangelistas, bueno, ellos predican el evangelio, tienen cierto don. Por ejemplo, si tú oías, no sé a quién le tocó escuchar a Gille Ávila, ya partió con el Señor hace años. Pero cuando ese hombre predicaba, al final hacía un llamado para recibir a Cristo como Señor y Salvador. Y decía con el acento que tenía: hermano, ¿quién quiere recibir a Cristo? Ahora es el tiempo y la oportunidad, ¿verdad? Y aunque tú ya eras cristiano ya de años y puedes haber sido pastor, y decía: no levante su mano, no se vaya usted al infierno. Y estaba hablando Gigi Ávila, y aunque ya eras cristiano, ya habías recibido, no sé qué pasaba dentro de ti que te daban ganas de levantar la mano y decir: yo necesito a Cristo, quiero a Cristo, quiero, ¿no? Esos eran los evangelistas, ¿no? Entonces, el enfoque del evangelista es ganar almas, ¿no? Su enfoque está en alcanzar a los no creyentes, pero sucedía aún con los creyentes. Ahora bien, los pastores amados, cuidan, enseñan, guían a una congregación local, ¿verdad? Son como pastores de ovejas. Llevan a las ovejas a los pastos delicados para alimentarse. Llevan a las ovejas a las aguas frescas para que beban y se hidraten. También trasquilan, ¿eh? Trasquilan a las ovejas, les quitan su lana, ¿verdad? Para que no se hagan una oveja peloncita una vez al año es más saludable que las pachonas que no les quitan su lana. Y luego, imaginen cuando la oveja llega al rebaño y se acuesta y está toda llena de lana y no da su lana, ¿qué le pasa? ¿De qué se llena esa lana? De bolitas, pero Insectos. bolitas de excremento. Ya. Y bolitas, y cuando sale, ¿verdad? Sale al campo, se le pegan los espinos, se le pegan, ¿no? Bueno, ya estoy hablando de la lana de las ovejas. No, no. Estoy hablando de los pastores. La función del pastor es muy, muy santa. Tiene que ver con la ética, tiene que ver por velar por el rebaño, cuidarlo, visitarlo, exhortarlo, amarlo, enseñarlo. El pastor no es itinerante, el pastor es local, ¿no? El profeta sí somos más itinerantes, donde nos invitan, ¿no? Más. Y los maestros, ¿verdad? Los maestros se enfocan en la enseñanza profunda de la palabra de Dios, ¿no? Ayudan a los creyentes, a los cristianos que están empezando o aún a los maduros, ¿verdad? A comprender la doctrina y aplicarla, los maestros, ¿verdad? En lo personal, yo le pregunté a Dios: bueno, ¿yo qué soy ya? A estas alturas ya, dime, ya tengo 67, he sido pastor, soy profeta. No, y el Señor me respondió dos veces me dijo: mira, tú eres predicador, apóstol y maestro a los gentiles. Gracias, Señor.
¿Pueden los ministerios, vamos a decir, mutar, cambiar? Sí, sí pueden. Pero no creas que cambian abruptamente, ¿verdad? Como algunos que luego les da la apostolitis, digo yo, ¿no? Pastores que les pegó la apostolitis y y cambiaron sus tarjetas de presentación ahí en la imprenta y antes decía pastor y ahora le pusieron apóstol y ya. No, esos son autonombrados, esos no. Bueno, ¿hay más dones? En la Biblia está en la primera carta de Pedro, habla de los dones, ¿no? Pero Pedro habla de dos de ellos, ¿no? Gracias. Textual. Hermana Marisela, si tiene la bondad de leer, por favor, este texto que está en la diapositiva. Dones en la carta de primera de Pedro. Cada uno según el don que ha recibido. Ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 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 Quizá me faltó subrayar ahí la palabra habla, ¿no? Refiriéndose al que predica. Pero vean ustedes, Pedro habla según el don que ha recibido. Cada uno da por hecho que cada cristiano tiene por lo menos un don. Y damos de hecho que por lo menos tienes uno. Si aspiras a tener 33 como el apóstol Pablo, haces bien, pídelos, ¿verdad? Pídelos y Dios, que es generoso, te los puede dar. Yo no dudo, ojalá y hubiera muchos apóstoles Pablos, Dios mío. Pero dice Pedro, el don que ha recibido. Da por hecho que el hecho de ser creyente, y habla de administradores en el área de la iglesia, administradores del grupo, administradores, y dice de la multiforme gracia. ¿Qué es la multiforme? Que la gracia de Dios tiene muchas formas, muchas, ¿verdad? Y dice, si alguno ministre, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Quién da el poder? El Señor. Suyo es el reino, el poder y la gloria, ¿verdad? Entonces Pedro dice que todos tenemos algún don. Creo que es ministerio, que usted hay el suyo. Si ya lo sabe, perfeccione el suyo, aplíquelo, úselo, porque recuerde que ninguno de los dones es para nuestro disfrute. Eh, eh, y bueno, pues Pedro mencionó el hablar y el servicio a los demás. Pues muchas gracias por estar con nosotros en este momento. Vamos a dar lugar a finalizar la presentación. Ay, gracias, Rosy, gracias. Ay, ¿qué pasó con Adela Augusto? Bueno, es el tiempo del grupo. Agradezco a Dios. Vamos a pasar lista. Aquí está mi esposa, Rosy, si me ayudas a tomar nota de los asistentes. Buenas noches a todos y a todas. Aquí anda. Gracias a Dios por la ayuda idónea. Bueno, qué gusto saludarles. Bueno, es el tiempo del grupo.
Hoy vimos los dones de Romanos, los dones de Corintios, los dones de Efesios y algunos más que están en la carta de Pedro. ¿Qué dicen ustedes, amados del Señor? Es tiempo del grupo. ¿Qué le pareció esta clase? Bendiciones, paz. Buenas noches. Omar. Omar, Omar. Bendiciones a todos. Una pregunta. Me pareció muy interesante la clase, me gustó mucho, pero quería preguntar acerca de que si los dones son lo mismo que los talentos o son distintos, qué se diferencian de talentos y dones. bueno, sí hay una diferencia y ambos dos son para aplicarlos en la iglesia. Los talentos, Omar, se refiere a capacidades naturales que todos tenemos. Por ejemplo, pues se me ocurre una capacidad de memorizar, por ejemplo, ¿no? Tiene talento para memorizar o tiene talento para ah, administrativo, ¿no? Eh, entonces, el talento es algo que Innato. innato que Dios te da, que ya traes, que qué bueno que haya gente con mucho talento, ¿no? Y el talento también es para aplicarse, por eso el Señor nos dio la parábola de los talentos, ¿no? Que Él se va y le da talentos a algunos talentos realmente era pues una moneda, ¿no? Una moneda que le daba a algunos inversionistas. Es una parábola muy interesante que se refiere a ponerlos en aplicación también para el reino de Dios, ¿no? La diferencia con el don espiritual es que te llega de parte de Dios de repente, no es algo que tú tengas, ¿no? Sino que lo desarrolla Dios en ti. No sé si quedó claro. El talento es humano, aunque todo es de Dios, todos los hombres somos del Señor, pero el don es celestial, es espiritual, ¿vale? Y también el don es para servir, El don es para servir, el talento también es para servir, ¿no? pero para Amén. servir, digamos, en un ministerio. O sea, Dios nos capacita para servirle mejor. Buenas noches. Bueno, Bendiciones, paz. Muchas gracias. dice aquí Rosy que Dios nos capacita para servirle mejor. Ujú. Amén. Muchas Gracias, Javier Omar. ¿Algún comentario más? Quizá tú dirías, ay, qué Pues, aburrida clase, ya me la sabía, todo eso me lo enseñó mi pastor. Allá sí, pero hay no, que no, de hecho me gustó mucho. Sí, retomarlo. Yo creo que son fundamentos, ¿no? sí, de hecho me gustó mucho. Amén. Me Mira gustó un mucho porque niño, yo sabía de los mira un dones, niño. Ujú. pero Sí. Hola, hola. Fue. Sí, ¿qué le pareció la clase? Vamos a los dones. ¿Había usted considerado que estaban en por lo menos 4 cartas bíblicas? Vamos a preguntarle a algún pastor. Bueno, a ver, Ángel Torres, ¿qué nos dice usted de esta clase? Pues, como decía usted, profeta, es una bendición
refrescar todo este conocimiento el día de hoy, que hay muchas palabras, muchas enseñanzas que están saliendo fuera de la palabra de Dios. Y bueno, hay que tener bien claro estos regalos que Dios nos ha dado para poderlos utilizar en el cuerpo de Cristo, porque esa bendición que nos da es para bendecir al cuerpo de Cristo y también tener claro que los dones son para señalar a los incrédulos. Entonces, profeta, pues, gloria a Dios por su vida. Siempre hay que tenerlos presentes porque la iglesia depende de la presencia del Espíritu Santo, del fluir del Espíritu Santo. No hay más. Si le quitamos el lugar al Espíritu Santo dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestra vida, simplemente usted al principio de la clase decía que estamos viviendo tiempos de apostasía. Y vivimos tiempos de apostasía porque a veces nos creemos más inteligentes que la verdad que es Cristo y la guianza del Espíritu Santo en nuestros días. Gloria a Dios por su vida, profeta. Gracias, Ángel. Le vamos a preguntar a Mari Galindo qué le pareció esta clase, qué comentario tienes, Mari. Bendiciones a todos. Sí, me llamó mucho la atención lo que acaba de comentar el pastor, que también son señales para los incrédulos. ¿Por qué? Porque con la manifestación de los dones es como a veces la gente los impacta el Señor y la gente se convierte. Entonces pues se puede decir que no señal, yo digo que es como parte de una estrategia del Señor para jalar esas almas, para atraerlas. ¿Por qué? Porque pues de esa manera, ya les había comentado un poco de mi testimonio, que fue hace 18 años, gracias al Altísimo. Entonces, a mí el Señor me tuvo que impactar. ¿Por qué? Porque yo iba con otras intenciones y a final de cuentas el poder de Dios fue lo que me impactó. Y por eso, pues, la honra y la gloria sea al Señor que en ese momento, pues, tomó toda mi vida y pues aquí estoy sirviéndole al Padre, para que, pues, ahora sí, que seamos más y sobre todo también que, pues, los dones, como decía, que también, son también para la gente, ¿no? En general, porque no nada más es para los creyentes. Toda la gente tiene dones. Yo lo comprobé, que hay gente que no es cristiana y tiene dones. Desafortunadamente el malo ocupa esos dones, sabe qué dones tienen las personas y también las ocupan para lo malo. Entonces, pues yo pienso que hay mucha gente que sí, que el Señor transforma a las personas y por medio de los dones se manifiesta el poder de Dios. Y Sí, pues sí, es muy impactante, estuvo muy hermosa la clase. A lo mejor para mucha gente pues ya conoce muchas cosas, pero siempre hay algo que aprender y aquí estamos para aprender. Bendiciones a todos. gracias, Mari. Bueno, tenemos aquí a dos pastores, Alex y luego nuestro hermano Cabello, por favor, en ese orden, por favor. Alex Ríos. ¿Qué tal? Buenas noches a todos, gusto saludarlos. Sí, la verdad es muy buena la clase y considerando que todos los dones y talentos que el Señor nos hace favor de regalarnos no deben de ser nunca para beneficio propio, sino para edificación de la iglesia y beneficio de la iglesia. Quisiera aprovechar la oportunidad para preguntarle a la hermana Mari Galindo, que bueno, muy valientemente nos compartió su testimonio el otro día y desde el otro día me surgió la pregunta, no sé si sea posible que nos compartiera con la finalidad también de utilizar estos dones y estos talentos con respecto a las estrategias o acciones que de alguna manera pueden estar utilizando
los enviados del enemigo con la finalidad de pues, afectar o destruir las congregaciones. No sé si nos pudiera dar así como cuáles son las principales estrategias que utiliza el enemigo por medio de estos infiltrados para desestabilizar y pues, lógicamente tratar de contrarrestar todo eso por medio de los dones espirituales. Muchas gracias. Por la ausencia de Dios en ellos. Bueno, no sé. ¿Quién dijo? Rosalba, ¿verdad? Es por Claudia. la ausencia de Dios en ellos. Sí, porque no tienen a Dios, sí. Yo Porque creo no. que aquí, Alex, recuerda que leímos el Salmo 68, donde dice, llevó cautiva la cautividad. Sí. Jesucristo, bendito sea. Y dio dones a los hombres, dice, y aún a los rebeldes. Ay, Dios mío. No, ay, eso me conmovió a mí, ¿verdad? Entonces, bueno, pero aquí el pastor quiere saber estrategias a lo mejor. Mari, ¿quieres contestar de una vez o le damos el lugar al pastor Cabello? No, sí, pues bueno, una de las estrategias que tiene el malo, pues es eso, ¿no? Que en verdad no hay como una hermandad. La gente, desafortunadamente, el enemigo ataca mucho en los sentimientos, ¿no? Sobre todo, dice que él vino a matar, a dividir, ¿no? Y a destruir. Entonces, una de las finalidades y una de las cosas por las cuales el enemigo se mete es, la división. Y no tanto porque, bueno, yo que conozco bien esa área, no tanto es que él tenga una estrategia como tal, sino que simplemente hasta la misma congregación, pues una, pues se ve que no oran, se ve que no ayunan y sobre todo que se llevan mal. O sea, una de las partes más fáciles de introducirse a destruir una iglesia es que en verdad no haya un amor y una fraternidad como tal, que no se vean como hermanos. Entonces, pues con eso automáticamente no es necesario ser tan espiritual, porque el que da la cobertura es el Señor y el Señor siempre cubre a sus hijos. Desafortunadamente, la santidad se abren puertas en esa manera de que pues hay murmuración, hay chisme, hay juicio, ¿no? Entre ellos mismos se juzgan. O sea, el enemigo no hace todo. A veces la misma congre es la que hace que, y las envidias también, ¿no? Porque entre la misma congregación se envidian. Entonces, como que el hermano ya está sirviendo, ¿por qué esto, por qué el otro? Entonces, pues sí, hay bastante tela de dónde cortar. Y pues es eso por lo que yo les enseño, ¿no? En este lado de donde estamos en la congregación, pues es la manera que yo les enseño, ¿no? Que pues a Dios no lo puedes engañar, pero tampoco al malo lo puedes engañar. O sea, puedes ir y cantar alabanzas y sentirte muy santo, pero a final de cuentas el enemigo sabe de qué pie cojeas y es de la manera que ahí te va a atacar. Entonces lo que tenemos que tener pues es una comunión con el Padre y sobre todo la santidad. Bien, muy correcto. Bueno, pues está bien. Gracias, Mari, gracias. Yo recomendaría al pastor que si puede entrar en mi canal de YouTube y ver toda esa carpeta de la guerra espiritual del Príncipe de Paz, ahí te vas a entretener un poco. Hermano Guadalupe, qué gusto saludarle. Como siempre, una opinión de un pastor acerca de los dones de esta clase, ¿qué le pareció? Profeta, Dios les bendiga a todos. Estoy muy emocionado por todas las cosas que está enseñando por aquí. Primero, me encantó escuchar a la hermanita Mari, lo que estaba hablando. Nosotros nos movemos en esos niveles por acá y tenemos un equipo de intercesión, pero de profetas les ayudo a que se les desarrollen esos dones, los practiquen. Ahorita voy a lo que me preguntó usted y me impactó porque no había escuchado a nadie hablar de lo que ella está hablando,
porque eso lo acabamos de estar viendo en un tiempo de ayuno. Nosotros tenemos la costumbre de encerrarnos 2, 3 días sin salir de ahí, consagrarnos y usar los dones, los talentos, los ministerios que tenemos, para saber qué es el plan de Dios, cuál es el propósito de Dios en el territorio de nosotros, ¿no? Entonces, me encantó escucharla. La felicito mucho por ese, que también nos hace falta siempre aprender de otros, ¿no? Siempre, siempre vamos a aprender algo. Por ejemplo, moviéndome a lo que usted nos está dando ahorita, pues es muy impresionante que aunque son estudios que uno a través de los años los da como pastor, pero es muy impresionante porque usted da de cuenta que saca de lo más, los detalles que a veces uno no pone atención, y descubre, ¿no? Por ejemplo, me impactó mucho el discernimiento de espíritus. Lo ha enseñado uno tanto que ahora ya lo entendí con más claridad, fíjese. Yo siempre les digo, entre más sé, ya me di cuenta que no sé nada, ¿no? Entre más aprende un hombre, uno está cada vez peor, ¿no? En lugar de ir para adelante, parece que vamos de reversa, pero es del conocimiento y de las cosas. Darme cuenta, por ejemplo, el don de sanidades, todas las cosas, ¿no? Me impactó mucho de ver cómo hay una gama de especialidades en un solo mover, ¿no? En un solo don por ahí. Y es impresionante. Y viendo cada detalle que nos está diciendo usted por aquí, profeta, hay que ministrarlo. O sea, si Dios me dio algo, yo tengo que ministrar esa área hasta que logre sacar a esa persona y convertirla al nivel mío, hasta que logre especializarse en el don que yo tengo, porque lo tengo que ministrar para que otros se levanten, ¿no? Entonces, viendo todo lo que hay aquí, ministerios, viendo los dones, viendo todo lo que se hace, que por el mismo Espíritu se hace, pues es impresionante sacar cada partícula y escudriñarla, ¿no? Y verle todos los detalles, ¿no? Así que estoy muy, muy impresionado, profeta, de verdad, por lo que usted nos enseña en su especialidad, y que no deja uno de aprender cada día, y que siempre hace falta otra vez volver a calentar la cabeza, porque a veces uno se va olvidando de ciertas enseñanzas por estar enseñando otras conforme a las necesidades, pero hay unas que son básicas, que esas las tiene uno que estar enseñando constantemente para que no afloje. Pero pues es increíble, a mí me sirve mucho esto en nomás mis ocupaciones a veces no me deja estar. Yo quisiera estar todos los días metido aquí, pero me cuesta trabajo un poquito por mis ocupaciones. Pero gracias, profeta, por lo que usted le ha dado de verdad, y pues para nosotros es un honor y un privilegio escuchar estas enseñanzas rodeado de hombres y mujeres de Dios que también tienen un Gracias. conocimiento que aprender. Amén. Gracias. Gracias a Dios. Yo sí tengo una duda, respecto al, digamos, que los dones yo entiendo que los da el Espíritu Santo, porque decían aquí que hay personas que tienen dones, o sea, sin Cristo o con Cristo. Entonces, por ejemplo, alguien puede tener habilidad para enseñar, ¿no? Vamos a decirlo así, un talento. Ese es su talento. Ajá, para enseñar, se preparó para ser maestro de la SEP o lo que sea. Y, o sea, porque viene, digamos, o sea, es maestra de la SEP, se le pone a dar clases a los niños de la iglesia. Pero por ahí nos enteramos que pues, ya les dio el coscorrón, que, o sea, ¿verdad? Entonces, pues ahí vemos que realmente no es tanto un don de parte del Señor, sino que, bueno, a lo mejor se metió a estudiar a la SEP para maestra y es maestra o maestro, pero realmente no es un don de parte del Espíritu Santo, o sea, es un talento Correcto. natural. Entonces, yo sí tengo una duda, o sea, la gente puede tener un talento natural o a lo mejor pues se metió a estudiar porque, bueno, a trabajar en la SEP, pues porque tienen prestaciones y tienen Y vacaciones sabe enseñar. y sabe enseñar Correcto. también, pero realmente, o sea, sí es diferente de un don lo da el Espíritu Santo, o sea, ese es... Sí. Ajá. Así es, sí, estoy de Gracias. acuerdo con usted. Es correcto. Este Sí. comentario de Rosy, digo, y nos sucedió. En estos años de pastorado, ¿no?
Al principio, cuando uno anda medio inexperto, dijimos, bueno, ¿y a quién ponemos para enseñar a los niños? Y entonces en la congregación había dos maestras. Y dijimos, pues vamos a poner a las dos maestras. Unas ya se fueron con los rayitos de sol y otros se fueron con los barbulitos, ¿verdad? Y un día que llegan los papás y nos piden hablar con nosotros. Querían hablar con los pastores. ¿Por qué? Por lo que le están enseñando a los... A ver, a ver, a ver. Y Rosy, pues es muy cuidadosa, siempre le sacaba sus cuadernos, fotocopias, hablaba con las maestras, pero nos enteramos que una maestra de vez en cuando le jalaba la patilla al niño o le daba un coco porque no se aprendió el versículo o le daba pellizquito, ¿no? Y digo, y los papás pues dicen, oye, pues somos cristianos, oye, mi niño se espantó, ya no quiere venir a la iglesia porque la maestra les da de cocos. Entonces, y entonces, bueno, hablamos con la maestra y nos dijo, ay, pues perdón, perdón, bueno, pero ¿sabes qué? Te tenemos que mover. Y sí sabía enseñar y era maestra y todo, pero ¿qué le faltaba? El don. Eh, Wow. el don. El don viene de Cristo. Y pusimos a una maestra, que pues la verdad alguien diría, ¿y esa qué les va a enseñar? Pues los niños encantados, ¿verdad? Con esta viejita, que tenía lo que nos dijo José Moisés la otra vez, amor, amor. Y entonces irradiaba un amor con los chamacos que cuando ya era el tiempo de la exposición de sus trabajos manuales que habían hecho, bien bonito, ¿no? Pero eso a nosotros como pastores nos costó esa experiencia, ¿no? Y también, por ejemplo, en el don de, o sea, lo que pasa es que el enemigo es imitador. En el don de profecía hay quienes, pues, han practicado pues, la hechicería, La o la adivinación. adivinación, o han andado en esos ámbitos, ¿no? Entonces también hay una línea muy delgada entre, pues bueno, ser adivino y ser un profeta. Entonces a veces, o sea, como que eh, el enemigo también como por ahí nos puede confundir. Entonces nosotros sí tenemos como que pasarlo, ¿verdad? Por prueba de parte del Señor, o sea, por un filtro de que realmente es un don de parte del Señor, ¿no? Sí, Es un ministerio también, eh, un don profético. sí, Sí. sí. Bueno, pues esta noche terminamos, ya son las 9:58. No sé si hay ya una última oración o pregunta. Bueno, como no hay preguntas, vamos a terminar con una oración. Hermana Aide, nos despide en oración, por favor, esta noche. Sí, amén. Señor Dios, Padre Celestial, te damos gracias por esta clase, Señor, que te damos gracias por la vida de los pastores y te pedimos que todo lo que aprendimos, Señor, quede atesorado en nuestro corazón. Que esos dones que tú has puesto a cada uno de nosotros los podamos desarrollar para la edificación de tu iglesia, para la edificación de cada uno de nosotros también, Señor. Que entendamos que es un regalo preciado de tu parte, Padre Santo, y te damos gracias porque tú eres fiel y estos dones son irrevocables, mi Dios. Permítenos que seamos fieles para poderte agradecer y poder llevar estos dones para edificación del necesitado. Gracias, mi Dios, que cada uno podamos descansar en nuestra habitación, Señor, y meditar
en esto que acabamos de aprender. Gracias por estos excelentes maestros y excelentes compañeros. En tus manos nos ponemos, al igual que a toda nuestra familia, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Nos vemos mañana. Ese Amén. gran amor de Dios inagotable, esa gracia sobre gracia que el Señor ha puesto y la comunión con el Espíritu Santo. Sea con todos ustedes, con sus Amén. familias. Nos vemos mañana. Bendiciones. Gracias. Amén. Shalom. Bendiciones. Adiós.